Bueno, chicos, seguimos con el curso de Angular y con nuestro ejercicio de componentización. En esta parte del curso yo me voy a atrever a quizás mostrar una forma de crear componentes un poco más avanzada, para que ustedes, bueno, la tengan en cuenta y quizás vean algunas posibilidades un poco más grandes, y en especial porque van a haber librerías que van a hacer cosas como las que yo estoy mostrando, y por ahí, para que ustedes tengan entendido por ahí por detrás qué es lo que está sucediendo. En nuestra landing page que habíamos visto, si me permiten voy a correr la aplicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, este botón, ¿no? El Get Started. También tenemos este Subscribe, ¿sí? Y si ustedes se prestan atención, tiene sus estilos el botón. Acá tiene una clase, Outline Button, ¿sí? Y tenemos la clase definida en lo que sería el header component. Pero, esto seguramente ya se habrán dado cuenta, puede resultar muy útil que tengamos este botón disponible en otras partes de la aplicación. Es decir, este botón que le estamos llamando Outline Button podría ser global y no solamente depender del header, como está dependiendo ahora, ¿no? Las alternativas que tenemos son varias para lograr esto. Una, sí, seguramente, si es que prestaron atención a lo anterior, es que yo podía mover estos estilos de Outline Button directamente a mi estilo CSS. Entonces, yo podría poner un outline button, un button, mejor dicho, con outline, con la clase outline button, en cualquier lugar de la aplicación, y así tendría este botón con los estilos que yo quiero. Pero hay otras maneras de lograr esto que se abrazan más, ¿no? de Angular, especialmente que nos permitirían seguir teniendo la capacidad de los componentes y la encapsulación de los componentes para agregar estos estilos a un botón en particular. Yo les voy a mostrar una manera de generar un componente, pero que el mismo lo vamos a colocar en el core y lo vamos a llamar como lo tenemos en la clase de estilo. Le vamos a llamar engine generate core boot outline button. Si ustedes se fijan, tenemos ahora un nuevo componente, pero lo que a mí me interesa no es que tengamos un outline button de esta manera, ¿sí? Si bien se podría hacer, porque nos obligaría quizás a poner todo este tag. Y dependería mucho de que estar pasándole el texto, también, por ejemplo, manejar los eventos de este botón, por ejemplo, el clic, el hover, el focus, todos eventos que ya están aplicados en el botón, y nosotros deberíamos quizás, si lo queremos manipular desde afuera, estar exponiéndolos a través del componente. Espero no complicarlo con esta explicación, pero bueno. Hay otra manera en la cual nosotros podemos definir un componente cuando nosotros queremos que el componente no sea un componente sí, sino que sea colocado como si fuera un atributo. Similar a lo que vimos con las directivas, nosotros podemos definir un componente que, que se debe aplicar, pero como un atributo en el elemento que nosotros vamos a utilizar. Y podemos especificar también el tipo de elementos, por ejemplo, podemos decir que tiene que aplicarse en un tipo button, ¿sí? Entonces, yo con esto puedo, una vez agregado esto, puedo ir a mi CSS, a mis style globales, me llevo a mi clase de estilos y lo puedo colocar en los estilos de mi archivo CSS. Vamos a borrar este contenido. Pero hay algo particular. La clase Outline Button ya no es parte del componente, ¿sí? Si ustedes se fijan. Ahora tenemos varias alternativas. Yo voy a mostrar una, pero les voy a dejar a ustedes, quizás, si quieren investigar más adelante, y podrán entender otras maneras en las que puedan aplicar estilos, y ya les voy a explicar. Yo quiero que el elemento al cual le coloco este atributo de Outline Button se le apliquen estos estilos. Pero como yo no estoy colocando ya la clase, yo no quiero usar más esta clase de estilos aquí,
Entonces, yo lo que quiero, la manera de aplicar los estilos al elemento en el cual estoy aplicando el atributo es utilizar esta declaración diciéndole que el host debe recibir este contenido, ¿no? Una vez guardado esto, yo puedo ahora en mi header component importar mi outline button component, ¿sí? Una vez hecho esto, puedo a mi propio botón colocarle, ¿sí? El atributo outline button correspondiente a mi componente y guardar. Vamos a correr la aplicación para ver cuál es el resultado. Y se fijan, mi botón está funcionando, pero hay un pequeño problema. Solamente Ya. me está mostrando Outline Button Works, que es este párrafo que está como por defecto cuando uno crea el componente con Angular. Y no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que nuestro componente muestre internamente lo que está adentro del componente, ¿sí? Este contenido. Bueno, Angular tiene una manera para que nosotros proyectemos, de esta manera se dice, se proyecte el contenido que está dentro de los tags de un componente, es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro app header, fíjense si yo podría poner texto entre los tags de inicio y fin del componente, y la manera para que yo proyecte este contenido es utilizar una directiva de Angular llamada ngContent. En nuestro caso, es bastante simple porque nosotros no queremos agregar HTML, al menos no por ahora, porque nuestro componente es bastante simple. Pero al poner esto le estamos diciendo, bueno, lo que Ya. pongas adentro de este botón, a Angular, quiero que lo pongas directamente aquí, en donde yo estoy poniendo mi ngContent. Para eso es esta directiva especial del componente. Y si se fijan, ahora ya mi GetStarted está funcionando, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros tenemos aplicado al botón. Si se fijan, tiene el outline button y tenemos aplicados los estilos sobre el host, ¿sí? Esta es una manera muy interesante y de esta manera ya podemos reutilizar, pero como si fuera un componente de nuestro botón y sin perder y en especial sin la necesidad de tener que, como les explicaba en un momento, andar manejando los eventos y input que podría necesitar el botón internamente, ya que estos mismos se mantienen en el botón que es el host. Nosotros solamente usamos el componente para agregar los estilos. Por supuesto, al tener un componente, nosotros podríamos agregar nuevos inputs o outputs a este botón y de cierta manera extender las capacidades de un botón. De esta manera podríamos agregar quizás un atributo que se llame color, ¿no? Y en el color nosotros decirle danger o info o warning, y nosotros luego en nuestro botón tener algo como un input, ¿sí? Que sea color, que sea un tipo string, y nosotros en base al valor que se setea en este input, podríamos a nuestro ngContent setearle estilos diferentes a través de quizás agregando una clase de estilo al elemento host o bueno, distintas maneras y estos estilos que estén definidos dentro de los estilos de componente. No voy a entrar en esto porque solamente quería mencionarles esta forma en particular de trabajar que seguramente le va a ser muy útil y también le va a permitir entender y me interesa a mí que ustedes sepan que existe esta manera de trabajar y no solamente la creación del componente con el HTML de esta manera, porque la verdad que se va a destacar como desarrolladores de Angular si aprenden a manipular este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de esta manera ya hemos creado nuestro outline button y lo podemos reutilizar, si bien no tenemos otro lugar donde utilizarlo. También podríamos crear esto mismo, pero se lo voy a dejar para ustedes, un botón que sea para este subscribe. También podríamos hacer algo parecido, por ejemplo, para nuestro input y cosas por el estilo. Em, entonces, pues, esto fue un ejemplo de cómo manejar el componente. Ahora lo que vamos a seguir dentro de nuestra optimización es ir hacia Entonces, nuestro header page y tratar de ver qué podemos hacer con nuestro menú que actualmente, si volvemos a verlo, es un app con varios elementos, pero quizá nosotros podríamos crear un componente que se renderice solo, en base similar a lo que hicimos con nuestro feature component.
Entonces, como nuestro menú, yo considero que de la manera en la que se está utilizando, va a ser solamente utilizado en lo que sería nuestro header. Vamos a crear nuestro menú component, pero directamente dentro del header. Vamos a Entonces, usar un ng generate C y vamos a poner header menu y lo vamos a colocar, como dije recién, en el core, pero dentro de lo que sería el dominio de nuestro header. Una vez hecho esto, podemos ir a nuestro header, importar nuestro header menu entonces, component y vamos a llevarnos todo lo que sería este nav que está aquí y entonces, vamos a tener en cuenta algunas cosas. Entonces vamos a llevar el HTML a nuestro header menu, entonces, entonces, nos vamos a llevar los estilos correspondientes al mismo hacia el CSS para poder ya reutilizarlo desde el mismo lugar. Y ahora lo que vamos a hacer es que queremos que nuestros elementos del menú se comporten y sean el input de nuestro header menu component. Entonces, podríamos decir que nuestro header menu items va a tener un entonces, input, ¿sí? Que se va a llamar menu item. Y lo vamos a iniciar con un array vacío, en caso con un valor por defecto, ¿sí? Y en lugar de tener estos LI, vamos a tener un ng-for y vamos a poner let menu items of menu items. Pero antes vamos a importar el common module, como ustedes saben, que es el que nos permite utilizar la directiva del core de Angular. Entonces, y vamos a hacer que este texto se corresponda con el menu item punto text. ¿Sí? Si se fijan, me está dando un error Angular, que es el corrector de errores, porque asume que nuestro componente, ¿sí? Nosotros estamos pasando que es un array vacío y nosotros lo que quisiéramos es que tenga un tipo de datos. Yo por ahora voy a crear un tipo de datos eh, directamente en este archivo, pero más adelante vamos a ver cómo podemos crear los tipos de datos para los distintos inputs y variables que utilizamos. Aunque si bien esto es más parte de TypeScript, ya es una buena práctica comenzar a utilizarlo. Vamos a decir que nuestro menú item va a tener un string, ¿sí? Vamos a dejar que puede ser, vamos a declarar que puede ser vacío. Vamos a generar esto de esta manera, ¿sí? Vamos a decir que tiene un texto, pero vamos a agregar algo más que lo vamos a utilizar, ¿sí? Más adelante, que va a ser la ruta. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a querer que nuestros ítems del menú sean links que cuando les hagamos clic naveguemos a la correspondiente página. Por lo tanto, seguramente nuestro menú va a tener algo como esto. Y en este A tendremos nuestro quizás href y podríamos utilizar menú item y poner nuestra root. Si bien todavía no vamos a ver cómo se maneja la ruta y esta no sería quizás la manera correcta de utilizarlo, al menos para que tengamos la idea de cómo funciona. Fíjense que me está dando un error la aplicación diciéndome que menú items puede ser indefinido, ¿sí? Si esto quiere decir que yo al poner este signo de exclamación me está indicando que esto puede ser indefinido, por lo tanto me está dando un error que no puedo utilizar el for en este tipo de ítems. Entonces tenemos dos opciones. Una, inicializarlo como un arreglo vacío o la otra, chequear antes de esto si el valor está definido. Nosotros vamos a simplificar esto y nos vamos a ocupar solamente de colocar directamente un ngIf en nuestro UL element. Pero esto va a depender obviamente menu items, ¿sí? Y recién
poder utilizarlo de esta manera. De esta forma, fíjense que el error que me está indicando la aplicación es que menu items debe ser un arreglo y nosotros lo estamos definiendo como si fuera un objeto. La manera de hacerlo con TypeScript le expliqué mismo va a ser un arreglo de estos objetos. Luego, ya no tenemos este error y ya tenemos que nuestro ngForm va a funcionar de esta manera. Entonces ya podemos aguardar esto, lo vamos a dejar comentado porque quiero todavía tener los textos. Y ahora lo que yo puedo hacer es utilizar mi app header menu y quiero que tengamos estos elementos como un arreglo. Entonces vamos a crear un archivo, bueno, items, que tenga text y vamos a ir poniendo free landing pages, por ejemplo, como una string y row le diremos algo como eh, free landing pages. ¿Sí? Con esto nuestro menu items está creado. Vamos a comentar esto y podemos pasar menu items de esta manera. Entonces, si yo vuelvo y vamos a correr la aplicación, veremos que tenemos ya free landing pages, pero tenemos un detalle que nos aparece en un estilo diferente porque hemos agregado nuestro A-element. Por ahora, para no entrar en este detalle, lo vamos a dejar para la parte de las rutas. Vamos a sacar el elemento para no perder los estilos y en el video que haremos sobre el ruteo, agregaremos el elemento A, el anchor, y sobre ese elemento A aplicaremos nuevos estilos para que se siga viendo correctamente. Pero bueno, vemos que ahora tenemos nuestro landing pages ya, ya es visible y podemos agregar para nuestro header component los demás elementos del menú. Nosotros teníamos 5 elementos. Tenemos que agregar uno más. Vamos a ponerlo de esta manera. Podríamos tomar service, pricing y contact. Al guardar esto podemos ver que volvemos a tener los ítems del menú y ya podemos sacar este comentario, simplificamos nuestro app header menu y ya lo manejamos de esta manera. De esta manera podríamos tener ya en un objeto de manera más clara y además estar seguros y chequear, por ejemplo, el tipo y ya no sea parte de HTML. Me voy a tomar el trabajo antes de terminar este video de mostrar un poco cómo manejar el tipo. Si ustedes se fijan, yo lo estoy declarando de esta manera, pero lo ideal sería generar una interfaz que se llame interface menu items, por ejemplo, menu item, y en esta declarar las propiedades que va a tener. Luego nosotros esta interfaz la podríamos exportar y utilizar, por ejemplo, aquí para crear los elementos. Pero voy a dejarlo más como un video adicional acerca de tipos que lo vamos a ver que lo vamos a ver después de terminado este ejercicio, para que lo tengan en cuenta y si lo quieren ir practicando lo pueden ir haciendo ustedes por su parte, ya que no es parte del curso, pero voy a agregar un video pequeño explicando cómo crear las interfaces y cómo, en este ejemplo, utilizarlo para usar esa interfaz para los menús ítems y al mismo tiempo al momento de crearlos y de esta manera tener conectados el dato que usan los distintos componentes cuando se comunican. Hasta acá vamos a dejar la componentización de nuestra pantalla. Si no vamos a entrar mucho más complejo porque creo que se ha entendido perfectamente todos la opción, no todas las opciones, pero algunas de las formas en las cuales se pueden dividir
la aplicación y tener distintos componentes, y algunos reutilizables y otros como parte de una vista. Más adelante, a medida que avancemos, vamos a crear otras views y seguramente otros componentes core que sean reutilizables y podemos ir viendo distintas y nuevas funcionalidades de Angular. Hasta acá con el video. Los espero en la próxima clase.